todos, bienvenidos a este encuentro de silencio de Viernes Santo, que como cada año pues lo hacemos en el marco de la Semana Santa. Es un encuentro que se promueve desde la Asociación de Amics y Amigas de San Jerónimo de la Murtra. Es una de sus actividades anuales y como, bueno, en su finalidad de dar reposo, de dar impulso y de apoyar las actividades del ámbito de reposo Francisca Güell, que tiene sede aquí en el monasterio, pues uno de estos encuentros es una de las actividades de Amics de la Murtra. En este Viernes Santo me han pedido a mí a dar un testimonio o dirigir algunas palabras alrededor del silencio. Cada año lo hacemos con personas diferentes y bueno, en esta ocasión pues tendré yo el gusto de hacerlo. Y bueno, sin más comienzo. Recientemente se han cumplido 100 años del nacimiento de Alfredo Rubio de Castarlenas y quisiera dedicar este encuentro de silencio de Viernes Santo a su memoria. Alfredo es uno de los promotores de la etapa que vive actualmente San Jerónimo de la Murtra. Él creyó hondamente en el silencio, como una dimensión vital de la persona, sea cual fuere su condición, sus creencias o su origen. Él vivía intensamente el silencio y por eso conocía sus bondades, tanto a nivel personal como a nivel de convivencia y social. Alfredo Rubio nació en Barcelona el año 1919 y murió en esa misma ciudad en 1996. Fue una persona, por tanto, del siglo XX y prácticamente todos los grandes acontecimientos que vivió la humanidad en ese periodo marcaron su forma de ser. Fue médico y sacerdote tanto de formación como de vocación, pero sobre todo fue un gran ser humano y un gran humanista. Viajó mucho, conoció muchas culturas y se dio a la tarea de abrir su corazón a las necesidades e inquietudes de muchas personas. Tanto que para él el principal libro de texto era la realidad misma. Aprendía de todo y de todos. Gracias a esa actitud ante la vida, creó una corriente filosófica a la que llamó realismo existencial. Más que una manera de pensar, para él era una manera de vivir. Durante esta reflexión iré abordando brevemente algunos de los planteamientos que hacía Alfredo Rubio con respecto al silencio y la soledad. Los apunto para que cada quien, después, en un rato de silencio, pueda ir desgranando esta introducción y ver qué es lo que de ellos resuena en su interior. Y comenzaré por el lugar donde estamos, San Jerónimo de la Murtra. Como la mayoría lo sabemos, esta casa fue fundada por la Orden Jerónima, gracias a un mecenas llamado Bertrand Nicolau, en el año 1416, es decir, hace más de 6 siglos. Una pequeña comunidad de monjes se estableció aquí sobre una antigua masía o hacienda llamada la Casa de Samurtra, la cual es el nombre de un arbusto. Los jerónimos, siguiendo el modelo de San Jerónimo, se consideran como ermitaños que viven en comunidad. Por eso se congregan alrededor de un claustro, para vivir así su soledad y silencio de una manera compartida. Esta opción se materializa en el claustro que tenemos aquí de 2 pisos. La planta baja es para la vida en comunidad y se abre a través de la hospitalidad, la caridad y el culto a la dimensión social, es decir, al mundo. La planta alta es para la vida eremítica. Cada monje contaba con una celda individual donde se retiraba durante largas horas para estar a solas y en silencio, abriéndose a la contemplación de Dios. Los jerónimos habitaron la Murtra durante 4 siglos. Cuando tuvieron que salir a causa de la desamortización de Mendizábal y del incendio y saqueo del monasterio, en el año de 1835, la Murtra se vio forzada a cambiar de finalidad. Pasó a ser propiedad privada y los sucesivos dueños la convirtieron en colonia de veraneo por espacio de 1 siglo. La soledad y el silencio
ya no era la finalidad de quienes venían a pasar unos meses de vacaciones, aunque seguramente algo interpelaría a los veraneantes el transitar por estos muros y respirar su silencio solemne. La guerra civil interrumpió el ritmo de la colonia de veraneantes y la Murtra cayó de nuevo en un casi abandono, hasta que en el año de 1947 el entonces dueño de la parte principal, Jaume Algarra, se decidió a venderla. Por entonces lo compró una de las hijas del empresario y mecenas Eusebi Güell, llamada Francisca. Aunque en estado medio ruinoso, doña Francisca vislumbraba el gran aporte que puede hacer el antiguo monasterio a la sociedad, tanto por su valor patrimonial como por ser un importante pulmón de silencio y soledad para las personas del siglo XX que viven en ciudades. Doña Francisca estuvo un tiempo buscando quién la respaldara en este proyecto, pero San Jerónimo de la Murtra en ese momento estaba en tan malas condiciones que nadie se animaba. Hasta que a comienzos de los años 70, doña Francisca conoce a Alfredo Rubio, quien en ese momento se dedicaba a la formación de personas cristianas vocacionadas a la vida sacerdotal y a la vida laical, comprometida con el anuncio del Evangelio. A doña Francisca le convencieron dos rasgos del estilo de Alfredo. Primero, su vocación por la soledad y el silencio, la cual transmitía a las personas que formaba. Y segundo, el hecho de que estuviera rodeado de un grupo alegre y unido. Doña Francisca puso entonces en manos de Alfredo la gestión del monasterio para que se fuese restaurando tanto a nivel material como a nivel espiritual. Esta es la línea histórica que nos une a los que estamos hoy reunidos este Viernes Santo del 2020 con los jerónimos que crearon esta casa en 1416, pasando por la profunda vocación y convicción de doña Francisca y del padre Alfredo hacia la soledad y el silencio. Cabe destacar que de esta Murtra ha nacido ya una red de Murtras, es decir, espacios dedicados a ofrecer las condiciones necesarias para que personas puedan retirarse en soledad y en silencio. Así como de la Gran Chartres salieron las llamadas cartujas, como la que existe aquí cerca, en Tiana, la llamada de Montalegre, de San Jerónimo de la Murtra han salido Murtras, una al norte de Chile, otra en la República Dominicana, dos más en Colombia y otra cerca de Cádiz, en Chiclana. Ahora quisiera destacar varios aspectos de la espiritualidad de Alfredo Rubio relacionados con la soledad y el silencio. Hay un momento en la vida de Jesús en que la Trinidad se manifiesta en todo su misterio. Es el bautismo en el Jordán. Recordemos cómo Jesús emerge de las aguas y desde el cielo se escucha una voz que dice: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Enseguida el Espíritu Santo desciende como si fuera una paloma. Padre, Hijo y Espíritu Santo se hacen presentes para quienes contemplaron ese momento. El cielo y la tierra mostraron su unidad. Hago una introducción refiriéndome a la Trinidad porque para Alfredo Rubio tenía mucha importancia la dimensión trinitaria de la persona. Pues esta Trinidad también, o esta unión del cielo y la tierra, también se muestran en la vida en el claustro. Los monjes viven la dimensión celeste ya estando en la tierra. A nivel arquitectónico y simbólico, las líneas rectas, como son el suelo y las paredes, se asocian a la tierra, y las líneas curvas, como son las bóvedas y los arcos, se asocian a la curvatura del cielo. Cielo y tierra se tocan, son una unidad. La palabra claustro, claustra en catalán, comienza por claus, que quiere decir llaves. Las claus, las llaves, sirven para abrir y para cerrar. La vida en el claustro es eso, un lugar para cerrar abriendo o para abrir cerrando. Es decir, los monjes se retiraban aquí para abrirse a la presencia de Dios, pasando por la convivencia comunitaria.
Era un encerrarse para abrirse. Cuando cerraban las puertas de la portería, ellos daban el sentido de cerrar las puertas al mundo, encerrándolo fuera de los muros. De esta forma, se libraban de la vida anterior para comenzar una nueva. Volviendo a Alfredo, y como decía, él era una persona profundamente trinitaria. Organizaba su día de forma trinitaria. Primeramente, dedicaba varias horas a estar a solas y en silencio, con Dios Padre. Para él, encerrarse en su habitación era como estar dentro de un sagrario donde solo cabían Dios y él. Después, dedicaba horas del día para la vida en común, con las personas con las que vivía, ya fuera permanentemente o donde se alojara, ya que viajaba mucho. Para Alfredo, significaba vivir la presencia de Jesús entre las personas, siguiendo aquellas palabras de que allá donde se reúnan dos o más en mi nombre, ahí estaré. Es una manera de pasar de la soledad y el silencio en Dios Padre a la compañía de las hermanas y los hermanos en Dios Hijo. Por último, también pasaba horas del día en proyección hacia el afuera. Consideraba vital la acción del Espíritu Santo en la vida de los grupos humanos y la sociedad a través de los apostolados, la vida laboral, los voluntariados. Es decir, todas aquellas actividades donde se encarnan los dones de cada persona en bien de la comunidad y del mundo. Para Alfredo era tan vital esta manera de vivir trinitaria que incluso a este edificio de la Murtra lo contemplaba también de manera trinitaria. A la hospedería, junto con la zona del claustro, iglesia y capillas, dedicada a la soledad y el silencio, la llamaba Murtra I. A la zona donde el grupo humano que gestiona el monasterio convive, la llamaba Murtra II. Y a la zona de apertura a la sociedad, es decir, donde se realizan actividades culturales, artísticas, de promoción social, la llamaba Murtra III. Este esquema trinitario lo intentaba siempre desplazar a las diferentes zonas de su vida. Las casas, los edificios, son como una proyección de la persona que los habita y da vida. Por lo mismo, la tridimensionalidad de la persona también es trasladable al espacio. Pensemos en nuestras propias casas. Nuestras habitaciones son perfectamente esos lugares donde podemos encerrarnos a estar a solas y en silencio, viviendo la presencia de Dios con mayor libertad. En el Evangelio ya nos lo apunta Jesús. Enciérrate en tu habitación a orar y Dios, que mora en lo secreto, te escucha. Después, tenemos los espacios comunes dentro de casa, donde hacemos vida de familia, donde podemos poner en práctica algunas de aquellas cosas que hemos sentido y vivido estando a solas y en silencio. Por último, más allá de la casa, nos expandimos para vivir nuestra dimensión más social, es decir, la laboral, la de tipo voluntario o social. Para Alfredo, cuando estamos en soledad y en silencio, es cuando realmente podemos vivir nuestra libertad en plenitud. Ahí no existe nada ni nadie que nos condicione, ni siquiera Dios, porque Él es el gran respetador de la libertad de la persona. Los únicos, las únicas que nos podemos coartar la libertad, cuando estamos solos, somos nosotros mismos. Asimismo, cuando estamos a solas y en silencio, podemos reposar, es decir, dejar que se sedimente en nuestro interior todo aquello que nos causa preocupación y angustia, y así ver con más claridad la realidad de la que formamos parte. Es como cuando el agua de un estanque o de un río está turbia o agitada. Al sedimentarse, las partículas más pesadas se van al fondo y se puede ver con claridad, incluso que parece que todo fluye mejor. Y precisamente esta palabra, reposo, fue la que se eligió para llamar a la hospedería de San Jerónimo de la Murtra en esta etapa que estamos viviendo. De hecho, a la entidad que gestiona el monasterio a nombre de doña Francisca se le llama Ámbito de Reposo Religioso y Cultural Francisca Güell. Ámbito como espacio o casa,
es decir, un lugar concreto, material, un caparazón. De reposo, por el motivo que ya mencionamos, de ser un lugar donde dejamos que se asienten las cosas que componen nuestra vida para que todo tome su lugar. Religioso, porque es un espacio donde el ser humano se abre a su dimensión trascendente, más allá del credo que profese, o incluso si manifiesta no creer en ninguna entidad divina. Y finalmente cultural, porque la soledad y el silencio son fuente de creación, tanto intelectual como artística. Pues sí, la soledad y el silencio son liberadores, ya que desencadenan procesos terapéuticos en las personas. Como ya comentamos, Alfredo Rubio fue creador de una línea de pensamiento a la que él llamó realismo existencial, y esta se basa en la aceptación gozosa de la propia realidad, tanto personal como social. Aceptación que conlleva a la reconciliación consigo mismo y al sentimiento de unidad y unicidad. Unicidad con todo lo existente, en palabras de San Francisco, hermandad existencial. Y unicidad por la constatación de que cada persona es única, así como las condiciones de su nacimiento. Las personas, cuando nos sabemos y nos sentimos libres, somos capaces de ser felices con lo que somos y con lo que nos rodea. Esta felicidad es como una onda expansiva que va abarcando nuestras convivencias y nuestro quehacer cotidiano. Alfredo también hacía énfasis en una libertad en plural, compartida y corresponsable. El silencio implica más que callar, que es una acción negativa, o privarse de hablar, implica escuchar, que es una acción positiva, abrirse a acoger al otro en su verdad. Esto también va liberando las convivencias de prejuicios, malas comunicaciones y falsas expectativas. En Alfredo hay otros conceptos también relacionados con el silencio y la soledad, como es uno de los que él solía vivir, que es la descalcez. La descalcez que es como una manera también de hacer silencio con el cuerpo. Descalzarse físicamente implica quitar las barreras que separan nuestros pies de la tierra. Esto nos ayuda a sentir cómo es la tierra, su temperatura, su textura, su humedad o sequedad. Físicamente nos hace sensibles a sentirnos parte de esta tierra, que es la que en última instancia nos alimenta con sus frutos. Nos sostiene con su gravedad, nos da soporte y nos permite pisarla para proyectarnos hacia el cielo. La descalcez nos ayuda a ir con más cuidado por la vida para no lastimarnos. Este ser cuidadoso con uno mismo nos sensibiliza a ser más cuidadoso con las demás personas. Es, como decíamos, una escucha, un silencio en el sentido positivo. Apertura a lo que está más allá de mí. Probemos de ir descalzos por casa o por la naturaleza. Veremos que es una fuente de aprendizaje. También Alfredo consideraba que las personas necesitamos algunos momentos en la vida para hacer retiros en soledad y silencio prolongados. A estos retiros él solía llamar dique seco. Tomaba la imagen de los barcos cuando ya han navegado mucho tiempo y tienen que hacérseles limpieza y reparaciones, tanto leves como profundas. A estos se los saca del agua y se llevan a diques secos, donde son revisados, limpiados y reparados para poder volver de nuevo al agua y seguir su curso. Las personas, periódicamente, deberíamos darnos tiempos largos para estar a solas y en silencio, retirarnos de la vida, replantearnos cosas, descansar profundamente, recuperar o aprender buenos hábitos, lo necesario para volver a la circulación de manera renovada. Son tiempos no de activismo, sino de gratuidad, como él decía, de dejarse cuidar por los ángeles. Uno va al dique seco a estar, y estando, sin más pretensiones, es como podemos ser capaces de escucharnos y percibir, desde nuestra libertad,
¿Qué es lo que necesitamos en ese momento de nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos llamados a hacer y a hacer? Pero hemos de llegar a ese dique seco sin voluntarismos, sin expectativas. Hemos de ir a ser sorprendidos, festejados, llevados por el Espíritu Santo, como Jesús después del bautismo. La estancia en el desierto fue como ese gran dique seco que le hizo orientar su vida para el anuncio de la buena nueva. Voy concluyendo. Yo no conocí a Alfredo, pero quienes sí le conocieron cuentan que era una persona muy asidua a la soledad y el silencio. El propio Alfredo decía que la suma diaria de tiempo en soledad y silencio creaba como un largo pasillo de horas de reposo y contemplación, donde uno entraba y salía de él con la facilidad que da la práctica en hacerlo, como si se retomase lo que se había dejado el día anterior. Acabo aquí esta introducción, homenaje a la persona de un gran cultivador del silencio y la soledad. Homenaje agradecido, ya que sin él ni la voluntad de doña Francisca, San Jerónimo de la Murtra posiblemente no conservaría hoy la vocación de ofrecer soledad y silencio para los contemporáneos, que tanta falta nos hace. Deseo que algunas de las ideas expresadas os puedan servir este rato de reposo para poder reflexionar qué sentido puede tener en vuestras vidas la soledad y el silencio. Y os dejo también proponiendo que podáis estar a partir de ahora un rato en soledad y en silencio en vuestras casas, y si no, que bueno, a lo largo de estos días de confinamiento o de resguardo, podamos también dedicarle días de soledad y silencio a estar cada uno dentro del ambiente que tiene. Para algunos será más fácil porque quizás están solos en un departamento, en un piso, o acompañados de una o dos personas más, y bueno, será más fácil poder hacerlo. Para otras personas que tienen niños pequeños o un hogar muy pequeño, esto implicará pues más creatividad, ¿no? Implicará turnarse para dedicar un lugar de la casa para hacer soledad y silencio, y el resto de la familia pues respetar esos momentos y esos espacios para las personas que se vayan retirando. Pues sin más por el momento, agradezco vuestra atención y seguimos con las celebraciones de esta Semana Santa.